Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri, con la clase Ministerio Infantil. Como decíamos entonces en el bloque anterior, una pareja, un matrimonio, un hombre y una mujer, si no hubiera sido por el pecado, porque somos una raza caída, estarían perfectamente capacitados, perfectamente preparados para darle todo lo que el niño necesita, en cuidados, en protección, en orientación, absolutamente todo para que sea una excelente relación padre-hijo, hijo-padre-Dios, y para que todo fuera perfecto. Pero lamentablemente tenemos que bregar con el asunto de que no es así. Y debemos, como decíamos antes, y ahora otra vez rebobinamos sobre el tema, debemos prepararnos para desde la congregación cubrir esos problemas de la familia. No nos olvidemos que la iglesia es una segunda familia. Es una familia grande, como si fuéramos primos, tíos. Esa es la iglesia, es un complemento. Entonces ese complemento de la familia, de la unidad de la sociedad, de la base de la sociedad, tiene que involucrarse y cubrir los problemas de los matrimonios con respecto a la educación y a la formación de sus hijos, para evitarnos dentro de unos años graves problemas con los que van a liderar la iglesia. Como decíamos, comencemos a construir autopistas, a construir desagües, dejemos espacios amplios para las calles, construyamos plazas, porque después va a haber una gran ciudad allí y esas cosas ya no las vamos a poder hacer. Entonces vamos a ver cómo trabajar ahora desde la iglesia hacia los niños. Desde el grupo, para cuidar todos los aspectos de los niños. Vamos a formar como parte del Ministerio a la Niñez un departamento de consejería para padres. Y lo vamos a hacer también como parte de este curso y como tarea de este curso, que luego van a encontrar en sus manuales. Queremos tener en cada iglesia una persona, un matrimonio, después vamos a hablar un poco más de los detalles, especializada en consejería para padres. Esto no es algo sencillo. Como les digo, más adelante vamos a conversar acerca de cómo elegir a alguien que pueda realizar esta tarea. El caso es que cada familia en algún momento deberá consultar a alguien acerca de la crianza de sus hijos. Alguna persona que pudiera aconsejarlo, aconsejarla sobre un tema particular del niño, con relación a la crianza, al comportamiento, quién sabe a qué problema puede ser. Posiblemente en los casos más comunes se puedan dar cuando haya separación de los padres, o fallecimiento de un familiar, o madres solteras, o niños con problemas de conducta, pero en algún momento todos los padres hemos tenido la necesidad, a veces se puede cubrir, a veces no, porque no siempre pudimos tener fácil acceso a alguien que nos pudiera aconsejar sobre la crianza de los hijos. Alguna persona a veces con un poco más de experiencia nada más y con libertad para hablar con esa persona. En algún momento de la crianza, cada padre, cada madre necesita un consejero, alguien que pueda ayudarla. Esto es con relación a los padres, siempre pensando en cubrir las necesidades, como dijimos, los problemas, las faltas que luego repercuten en los niños y los lastiman, causándoles heridas de conducta y de personalidad. El consejero puede ayudar simplemente explicándole cómo aprende un niño en cada etapa de su crecimiento, explicándole a los padres y cómo ellos, los padres, pueden responder efectivamente. El consejero puede
explicar la actitud y el comportamiento de un niño desde la propia experiencia del consejero, porque vamos a buscar una persona que ya haya criado hijos, y desde el conocimiento adquirido, leyendo los libros recomendados y otros que sin duda va a encontrar sobre el tema. Porque cuando comiencen a lloverle a ese consejero las consultas, ese consejero va a tener que salir y va a tener que buscar información. Pero básicamente ese consejero que ustedes tienen que elegir luego en cada una de sus congregaciones tiene que leer los 2 libros que son tarea para este curso. El del escolar y el del preescolar, que los tenemos aquí. Comprendamos al escolar y comprendamos al preescolar. Estos 2 libros, así como son tarea de ustedes, van a tener que ser tarea también de esa persona que ustedes elijan para que pueda ser el consejero en la iglesia. Por otra parte, este consejero podrá también trabajar directamente con los niños. Todo lo anterior era el consejero trabajando con los padres para ayudarlos a comprender la conducta del niño y cómo actuar en determinada situación. Pero ahora también este mismo consejero puede actuar con los niños. Y en este punto, este es un punto muy importante, debemos aclarar que una de las claves más importantes en el desarrollo de los valores morales de un niño es consecuencia de la imitación de los valores de las personas que admira. Lo que se llama psicológicamente el impulso de la identificación. El niño aprende valores morales, éticos de las personas que admira. Por lo tanto, el pastor, el maestro, pero en este caso específico el consejero, porque estamos hablando del departamento de consejería, el consejero debe tomarse el tiempo para analizar si la conducta de un padre o de una madre, estamos hablando dentro de la congregación, ¿no? Si la conducta de un padre o de una madre están siendo de valor moral para el niño. Puede ser que el niño no tenga padres separados, o los tenga pero el papá sea inconverso, la mamá venga con el niño a la iglesia y el padre no sea un padre de muy buen testimonio, digamos, o puede ser al revés, que uno de los padres sea alcohólico o cualquier problema de ese tipo. O puede darse el caso que el niño venga a la iglesia y ninguno de sus padres venga a la iglesia. Entonces ese niño tenga muy poca atención de sus padres a sus necesidades básicas. Acuérdense, el impulso de la identificación tiende a asimilar los valores de las personas que admira. El consejero tiene que analizar y reforzar esos puntos débiles de los padres o de los tutores del niño. Debe realizar un trabajo de seguimiento con el niño, o deberá hacerlo, preguntándole acerca de los estudios, de los amigos de la escuela, de las dudas respecto al sexo, a un montón de cosas que le van a surgir al niño, convirtiéndose ese consejero, esa consejera, en un amigo que le dé el ejemplo necesario y que, si es necesario, marque límites en la vida del niño. Cuando los padres no lo hagan, recuerden que estamos viendo a la iglesia como la persona que va a cubrir huecos, agujeros dejados por la familia directa del niño. Pero en este punto es muy importante aclarar que todos los consejos que ese consejero o consejera puedan dar serán desde un punto de vista bíblico, siempre. Y si en algún caso los consejos pudieran afectar eventos de la vida del niño, deben ser conocidos por los padres y aprobados por los padres o los tutores. Nunca tiene que haber competencia. Nunca hay que decirle al niño, bueno, yo te aconsejo que hagas tal cosa. Hay que preguntarle a los padres si se le puede aconsejar tal cosa. Pero de paso, ese consejero va ayudando a los padres. Porque quizás los padres le dicen, no, usted no le diga nada, nosotros se lo vamos a decir. ¿Se dan cuenta? Esa es una manera de ir ayudando. Ahora, si los padres no lo hacen, muchos padres van a decir, está bien, aconséjelo, no hay problema, está en toda libertad. Pero hay que buscar esa autorización de los padres.
hay que buscar esa autorización de los padres. Y por supuesto, si hay algo demasiado grave, es el consejero el que tiene que derivar al pastor o si es necesario algún profesional. Fuera de la congregación o si hay un profesional dentro de la congregación, mucho mejor. Pero puede haber casos extremos. Estamos hablando de las cosas de todos los días. Algunos informes dicen que en los últimos 20 años, y esto es para despertar un poquitito, para que vean que realmente hay una necesidad, en los últimos 20 años, piensen en la historia de la humanidad, porque uno dice 20 años y 20 años, el único que dice que 20 años no es nada es Gardel, pero 20 años son 20 años. Pero ahora piénsenlo en perspectiva a toda la historia de la humanidad, desde que se escribe la historia. En los últimos 20 años, el número de familias tradicionales, normales, pero lo llaman tradicionales, padre, madre, hijos, simple. Familias normales, tradicionales, bajó el número de familias tradicionales del 52%, que ya es bajísimo, al 42%. Eso quiere decir que en el mundo más de la mitad de los niños que viven hoy, que existen hoy en día, viven o con uno de sus padres nada más, porque ahí ya se rompe la familia tradicional, o con uno de sus padres, sea la madre, sea el madre, o con un familiar, o con un tutor, o en un hogar de huérfanos. Más de la mitad de los niños. Claro, posiblemente esa relación no se dé en su iglesia. Usted me dice, bueno, pero en mi iglesia no es tanto. Hay 4 nada más, hay 2. Estamos hablando la sociedad como está. En algunas iglesias ese porcentaje se da seguro, en otras no. No estamos hablando de su iglesia en particular, sino a nivel mundial, estudios que se han hecho. El número de los padres solteros se ha duplicado en los últimos años. Y el número de matrimonios que se separan en los Estados Unidos es la mitad, 50%. Eso quiere decir que de 2 parejas que se casan, una va a terminar divorciada. Estos son algunos datos en promedio que nos hablan de la necesidad inmediata de la iglesia de salir a proteger a los niños, consolar y evangelizar. Ya vamos a ver cada una de estas partes. Vamos a pasar, luego vamos a volver sobre estos temas, pero vamos a pasar un poquitito al Departamento de Ayuda Social Infantil. En el aspecto social, claramente vemos en la palabra nuestra responsabilidad. Como cristianos, desde ya ante las necesidades de la gente que nos rodea y principalmente, como leímos, a los de la familia de la fe. Estamos en el punto número 1 donde estamos mirando todo hacia adentro, principalmente hacia los de la familia de la fe. Debemos preparar a nuestros niños para que al crecer se incorporen a una sociedad extremadamente competitiva. Debemos proveer para sus necesidades básicas. En algunos países desarrollados, y en realidad debemos mirarlos a ellos en algunos aspectos porque por algo están desarrollados, claro, por supuesto no en todo hay que mirar a países desarrollados, pero en esto creo que sí. Fíjense, cuando una mujer en uno de estos países desarrollados del planeta tiene un hijo, da a luz una criatura y no tiene dinero, el gobierno se encarga de darle vales, tickets o como se llame, para comprar leche y alimentos básicos para ese niño cada día hasta que la familia pueda hacerlo por sí misma o hasta que el niño pase la edad de su primer desarrollo. Es interesante ver que ciertos gobiernos prefieren invertir dinero dándole el alimento necesario en el momento que está desarrollándose a que luego pagar las consecuencias de que se mal desarrollen y sean más fácilmente atrapados por la droga, la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Departamento de Ayuda Social, y vamos a llamarlo en este caso interno, porque estamos siempre pensando dentro de la iglesia, como les dije, tiene que estar ligado directamente con el Departamento de Consejería, porque sin duda es el consejero el que va a descubrir
las verdaderas necesidades de un niño o de una familia. Necesidades, estamos viendo en el aspecto social, necesidades de alimento, vestido, juguetes útiles para la escuela. Y es solamente a través del departamento de consejería que se le puede decir a ese departamento de ayuda social qué es lo que tiene que hacer, qué es lo recomendable para ayudar a esa familia. Siempre, siempre será bueno que todas las personas que tengan alguna necesidad para con sus niños pasen primero por este consejero. Porque de esa manera, además de que orientamos a las personas en otros aspectos, no solamente en el físico, porque el consejero no solamente va a orientar en el aspecto físico, sino el moral, intelectual, espiritual, pero además se desalienta a los pedigüeños que siempre existen en las congregaciones, que se acercan para que les den algo. Entonces el hecho de tener que pasar a través del departamento de consejería ayuda a que eso se aplaque un poco. Ahora vamos a ver, aunque superficialmente, pero vamos a ver cómo formar y mantener estos departamentos. Formación y funcionamiento de consejería para padre. En primer lugar, otra vez volvemos entonces, tratando el tema de formación y funcionamiento, pero volvemos al departamento de consejería. Entonces, en primer lugar debemos buscar en la congregación un matrimonio. Siempre hablamos de consejero, consejera. Pero si fuera un matrimonio sería excelente. Buscar en la congregación un matrimonio dentro de lo posible con hijos mayores, los cuales estén en los caminos del Señor. No necesariamente en la misma iglesia, pero sí en los caminos del Señor y con vidas más o menos normales. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en las iglesias que tenemos gente capacitada para aconsejar. A veces en nuestras congregaciones tenemos educadores, psicólogos, psiquiatras, que serían excelentes para estar en el departamento de consejería para padres, pero que sus hijos están fuera de los caminos del Señor o que les salieron raros en algún aspecto. Entonces, miren, esto es muy importante, porque las personas que se van a sentar del otro lado de la mesa del consejero no solo van a escuchar las palabras del consejero, sino que lo van a mirar a él como ejemplo. Si el consejero no pudo educar sus propios hijos, no los tiene en sumisión en los caminos del Señor, aunque dé excelentes consejos, la otra persona los va a oír huecos, vacíos, sin sentido, sin autoridad. Por eso, lamentablemente, a veces es muy duro decir esto, pero si es una persona que no tiene a sus hijos en orden, como dice la Biblia, en los caminos del Señor, mejor que no aconseje, que haga su vida. No lo vamos a condenar, pero mejor que no esté en esa silla de consejero. Simplemente porque lo van a escuchar, pero como algo teórico. Además debemos buscar que ese matrimonio tenga dones pastorales. Sé que muchas cosas de las que yo estoy diciendo, como otras de las que se dicen en un curso como este, son a veces difíciles de aplicar en su iglesia. Pero trate al menos de buscar lo más parecido a lo que decimos en teoría, porque buscamos siempre lo ideal, lo perfecto, y a veces nos encontramos en las congregaciones, bueno, pero ¿quién va a estar dispuesto a hacer este trabajo o aquel otro? ¿O cómo vamos a encontrar un líder juvenil que tenga estas 250 características? ¿O alguien que dirija el coro que tenga estas 480 características? Es medio difícil, pero estamos dando, en teoría, lo que debería ser, y ustedes tienen que aplicar esto y tratar de conseguir lo mejor posible, ¿no? Entonces decimos que tenga dones pastorales este matrimonio, que me refiero al amor, a la paciencia, al dominio propio, a esas características que hacen a un pastor, pastor. Inquietud evangelística, ubicación, gente que en principio logre separarse del problema para tener una palabra objetiva. Porque si no se separa del problema, si se mete dentro del problema, nunca puede aconsejar, porque es parte que pueda ser objetivo. Luego estas personas deben, como ya dijimos, leer los libros Comprendamos al escolar de hoy y Comprendamos al preescolar de hoy, los mismos que usted debe leer como parte de esta clase, y si fuera posible tomar este mismo curso
todas las materias, porque eso lo capacitaría al consejero en otras áreas muy importantes para poder desenvolverse mejor en el liderazgo, porque pasaría a ser un líder de mucho peso en la congregación. Además hay que fijar, estamos hablando del punto A y C, hay que fijar 1 o 2 días, quizás uno solo a la semana, al menos en principio, en un horario coherente, no a las 11 del mediodía donde todo el mundo trabaja y nadie podría ir a ver un consejero, en un horario coherente a su ciudad, a la forma de vida, en el lugar donde usted reside, donde está la iglesia, en un horario adecuado para atender las necesidades de la iglesia. Luego, por supuesto, usted como pastor o como líder debe enterar a toda la iglesia, comunicarle de este nuevo ministerio, o mejor dicho, de este nuevo brazo del ministerio infantil, que en principio, por supuesto, y tiene que aclararlo, es totalmente privado. Eso significa que usted debe comprometerse como pastor públicamente que las cosas que ese consejero escuche no saldrán de esa aula o de esa clase donde van a estar reunidos. Tiene que ser privado y asegurarle. Usted no va a poder usar ejemplos del consejero en sus mensajes del día domingo, porque entonces en poquito tiempo no va a tener a más nadie aconsejándose allí o buscando consejos. Entonces, totalmente privado y confidencial tienen que ser las charlas de ese consejero con las personas que vengan buscando, con los padres o con los niños que vengan buscando consejo. Esto, por supuesto, dará libertad a los padres para profundizar en sus problemas. Y el consejero, en realidad, sabrá bien qué recomendaciones darles y luego en qué clase incluso poner a los niños, porque el consejero en poco tiempo va a estar al tanto de todo en la iglesia y va a saber qué maestra es mejor, qué maestra es peor, porque todos van a venir a contarle chismes de todo, y el hombre va a estar o la mujer van a estar preparados para saber en qué clase ubicar al niño o qué recomendaciones darle a un maestro. En poco tiempo esa persona va a estar familiarizada con todo ese aspecto y por supuesto también va a descubrir problemas profundos en el aspecto físico, social, cuando quizás no tengan dinero para comer y no lo sepa nadie, él se lo va a decir al consejero porque es algo privado, porque nadie va a saberlo, cuando tengan problemas de trabajo, frustraciones, y entonces va a poder canalizar la ayuda, aunque sea para los niños, estamos hablando para los niños, aunque sea para los niños, va a poder canalizar la ayuda que va a venir del Departamento de Ayuda Social y que ahora vamos a hablar de eso. Pronto, muy pronto en la iglesia, si ustedes hacen esto, van a tener gente que va a pedir hablar con este consejero. Y no solo gente de la iglesia, al tiempo, hasta inconversos de la zona van a querer venir a preguntarle al consejero cómo hacer o cómo manejar una determinada situación con los niños. Este es un tema clave, pero ese consejero, que por supuesto no pedimos que sea un educador, un psicólogo, sino una persona que tenga experiencia y que esté dispuesta a aprender, va a tener que consultar libros, hablar con gente, prepararse lo mejor posible y ponerse cada día en las manos del Señor. Vamos a hablar ahora de formación y funcionamiento, pero del Departamento de Ayuda Social Infantil, o sea, el punto D en relación con el punto B. ABCD con el B, correcto. Comience buscando otro matrimonio para el Departamento de Ayuda Social, pero si no es posible, 1, 2 o 3 hermanas, hermanos de la congregación, que sientan el deseo de servir y miren esto, estén dispuestos a recolectar, a juntar en la misma congregación y también fuera de ella, en el barrio me refiero, todo lo que podría servirle al niño. Muchas veces cuando uno le explica a los negociantes de la zona lo que está queriendo hacer, les cuenta el plan, ellos colaboran abiertamente con distintos alimentos, con todo. Conocí un matrimonio, y con esto terminamos esta partecita, que me admiró el trabajo que hacían. Este hombre, todos los lunes por la mañana, le sacaba los asientos a una camioneta que tenía y se iba hasta una panadería muy grande que había cerca de su casa y literalmente el comerciante llenaba
la camioneta con pan, masas finas, tortas y cosas que iban sobrando y que ya no las podía vender en la siguiente semana porque eso es de consumo rápido. Y este hombre lo traía a su casa y toda la gente de la iglesia venía a buscar alimentos ahí gratuitos para toda la semana. Es un ministerio que él hacía independiente a todo, era algo todos los días lunes, él iba y buscaba. Y así hay tantas formas de conseguir dinero. En la otra parte vamos a hablar un poquitito, vamos a completar esta parte de la formación y funcionamiento del Departamento de Ayuda Social Infantil. Hacemos un pequeño receso aquí.